Go see Shazam! Fury of the Gods. We are a far better film than some of these critics, reviewers have given us credit for. And those of you who have seen the movie know this, because it's gonna blow your mind. It's all my fault. I drove man away. He was the only one who knew all along. Yes, he was a hero. I just couldn't see it. Shazam, la furia de los dioses, continúa la historia de Billy Batson y sus compañeros adoptados mientras se enfrentan al hecho de tener superpoderes y hacerse mayores. Y vaya, esos superpoderes de mayores les harán falta ya que un trío de hermanas divinas ataca la Tierra con un horrible plan: hacer jardinería. Fitting place for a garden. Un plan que incluye actos tan malvados como encerrar la ciudad de los héroes en una cúpula y soltar esas enredaderas mortales que... espera un momento, ya he visto esto. Lo he visto. Y en general, todo lo que rodea a Shazam hace que te sientas mal por él porque parece ser tratado como una plaga. Superman no parecía querer estar en la primera película, la Mujer Maravilla aparentemente no estaba disponible para la segunda, así que se necesitó un doble de cuerpo y se filmó su parte en otra parte del mundo. Y La Roca no quería tener nada que ver. Ah, y el director identificó la secuela como un fracaso y anunció su despedida durante el fin de semana del estreno. Ah, y el público tampoco acudió a verla, por lo que la película ya está en la cartelera digital. Es como si la única persona que realmente apoyara a Furia de los Dioses fuera el propio Shazam. Incluso él pareciera estar perdiendo la cabeza. You want to go see John Wick? Go for it. I mean, I'm not going to tell you not to. But John Wick's not a family movie. So if you're looking for a movie for your family or whatever, or you just don't want to get into like hardcore... Y para ser justos, no se le puede achacar todo a los que estuvieron detrás de esta película porque gran parte de su fracaso se debe a otros macrofactores. El universo extendido de DC está evolucionando hacia su próxima iteración, lo que no ayuda mucho a Furia de los Dioses ya que está claro que no será relevante mañana. Pero dicho esto, los macrofactores no son lo único. Si Shazam 2 fuera una experiencia increíble, el público iría a verla, con universo cinematográfico o sin él. El mayor problema es que no es tan increíble. Lo que llevó a esta película al fracaso es que es una película. The movie is it feels like a movie. Es decir, te hace pensar, sí, es una escena de una película, la he visto. Sí, ese es el tercer acto de una película, lo he visto. En otras palabras, la película es tan genérica en el aspecto de la escritura que, aunque mucho de lo que hace es perfectamente adecuado o incluso bueno, no importa. Lo genérico es como una plaga real que se adhiere a todo lo que sucede y le chupa la vida. Así que hoy vamos a sumergirnos en la furia de los dioses para entender mejor qué significa eso. ¿Qué significa realmente que una película sea solo una película? ¿Cuáles son las principales formas en que lo genérico envenena el material cinematográfico y cómo se puede combatir? Exactamente. El primer problema genérico es que las escenas y los acontecimientos no están motivados de forma suficientemente específica o carecen de un contexto tangible. Para que entiendas a qué me refiero, mira la escena inicial del puente en la que Billy y su familia de superhéroes salvan a unos civiles de un puente que se derrumba. Lo que notarás es que no hay una motivación específica. ¿Por qué se derrumba el puente? No lo sé, simplemente se está derrumbando. ¿Quiénes son las personas en peligro? No lo sé, es gente cualquiera. ¿Qué importancia tiene que los héroes los salven? Bueno, supongo que no lo sé. En otras palabras, es como si la escena se desarrollara en el vacío. El puente se derrumba y los héroes salvan a la gente porque se trata de una película de superhéroes, y eso es lo que ocurre en las películas de superhéroes. Es una escena de una película. Sientes que ya la has visto porque ya la has visto, solo que ahora te falta ese motor motivacional específico que la convierte en algo propio. Como otro ejemplo, cuando el otro chico, Freddy, está en el colegio, tropieza con esta nueva chica y se hace su amigo. Una vez más, sin una motivación presente. No hay nada específico que Freddy esté haciendo en ese momento en el colegio, ningún acontecimiento escolar concreto en el que participe de forma que se cruce en su camino con ella. Todo se desarrolla como si nada. Él entra en el instituto, se topa con ella por casualidad y se hacen amigos. Lo has visto antes porque es lo que ocurre en las películas y porque aquí no hay una forma única detallada de cómo ocurre. Y aunque pronto se descubre que la chica es una diosa cuyo motivo es utilizar a Freddy para llegar a Shazam, no sirve de mucho porque las motivaciones solo funcionan si el público es consciente de ellas.
Por ejemplo, ahora los otros dioses aparecen para robar los poderes de Freddy, y uno de ellos hace que el director de la escuela dé un paso al vacío cuando aparece. Y es como, ¿por qué se necesita que muera? No lo sé. No es porque necesite proteger sus identidades, porque eso ya pasó. No es porque el director represente una amenaza, porque no es así. No hay una razón clara y presente. Principalmente ocurre porque es una villana y esto es lo que hacen los villanos, ¿no? Es esa escena de una película. Why? What do you mean, why? Why? Just trust me on this. Y esto es lo que afecta a muchas escenas aquí. Las cosas se desarrollan sin un motor lo suficientemente específico, ya sea una cena sin motivo con la Mujer Maravilla que ni siquiera entiendes hasta que se acerca al final, o una escena básica de introducción del villano MacGuffin en la que desatan este virus de la ira pero sin una razón clara, ya que luego matan a todo el mundo de todos modos. O una escena de los villanos lanzando rehenes a la muerte en lugar de usarlos como rehenes, aunque la razón por las que tomaron un rehén fue porque no querían enfrentarse a los héroes de frente. Throw them in the pit. Why? Because you just Bueno, sí, todo esto es lo que pasa en las películas. Los héroes son arrojados a un pozo mortal y luego escapan. O si las escenas son conducidas por un motor suficientemente bueno, entonces es pura exposición. Como Billy explicándole el mago a Freddy para conseguir que le ayude. Freddy's trying to give me a message. The astral projection powers. What's that? Obi-Wan Kenobi and you from the great Y Billy explicando la advertencia del mago a los demás para averiguar qué hacer. Daughters of Atlas are the offspring of the Titan Atlas, which is obvious. Y los héroes aprendiendo sobre los villanos gracias a un libro mágico. A council of human wizards got together and they stole the staff from Atlas and they used that to take his powers. Es específico, sí, pero son solo palabras, no tiene el impacto de ser puesto en práctica con los villanos realmente haciendo algo. Es como sí, es otro montón de villanos con poderes computarizados divinos, lo sé, ya lo he visto. E incluso cuando por fin aparecen los motores, lo que hace falta es el contexto. Aparentemente los villanos hacen cosas malas porque fueron traicionados y encerrados. Imagine it is not money, but the lifeblood of your father. The magic of the entire realm that was stolen. And now this magic courses through you. Lo que es específico, pero no lo suficientemente comprensible porque no hay pruebas visuales tangibles de ello. ¿Por qué están tan locos? ¿Por qué necesitan poderes cuando ya tienen poderes? ¿Por qué hacen eso? No lo sé. Es solo polvo de hadas verbal que nos lleva a otro final de espectáculo de efectos especiales computarizados que todos hemos visto muchas veces. Our sole purpose is to avenge our father. That would destroy their world. Just as they destroyed ours. Let's see how you like being sealed off in a dying world. I have no knowledge of any of this. This is so bizarre. Y para contextualizar lo que quiero decir, mira El Caballero Oscuro. En la primera escena del atraco con el Guasón ya hay detalles específicos, que están asaltando un banco de la mafia, Like 5,000 volts. What kind of bank does that? A mob bank. y que el Guasón se está deshaciendo de su propia gente. What happened to the rest of the guys? No es solo un atraco a un banco, es algo específico, ¿verdad? Y con cada nueva escena del Guasón, no solo su motor de intenciones está siempre presente y en constante evolución, sino que el contexto que lo alimenta también está en pantalla. Robó el banco de la mafia para llamar su atención. Utiliza los pilares de Gótica para hacer que todo colapse y demostrar que no está loco ni solo, que en el fondo todo el mundo es como él. Y esa motivación tiene valor ya que ha estado en juego desde el principio. And the freaks like you would put a freak. I guess the Joker's as crazy as they say. You're alone. You'll be in a padded cell forever. You're crazy. I'm not. No, I'm not. Por eso el Joker de Caballero Oscuro es especial, en lugar de ser simplemente un malvado villano loco que hace cosas de malvado villano loco porque es lo que hacen, su especificidad motivacional es lo que le da fuerza a él y a sus escenas. La cuestión es que para que una escena funcione de manera no general se necesita dos cosas. Un motor motivacional que obligue a los personajes a hacer que la escena suceda de una determinada manera, así como al menos indicios de un contexto debidamente establecido para esa motivación, de modo que el público pueda entenderla y prestarle atención. El segundo gran problema genérico aquí es que los elementos utilizados dentro de las escenas son tan superficiales que es como si fuera la primera versión de la idea en muchas áreas diferentes. Oh yeah, that's good. Eso puede significar, por ejemplo, comedia, como cuando al principio los villanos están exaltando a su próximo oponente y luego la película pasa a lo contrario. The strongest, most keenly intelligent champions this realm has ever witnessed. I'm an idiot.
Aunque el chiste no tiene nada de malo, el problema es que es la versión más obvia y desnuda del chiste. El villano se limita a exaltar al héroe y este le dice lo contrario. Es la versión por defecto del chiste y lo ves venir a leguas porque has visto esta plantilla y otras similares miles de veces. He's right behind me, isn't he? Yes. I knew it. Y hay mucho de eso aquí. La película se basa en plantillas cómicas sin sacarles más partido dentro de su propio contexto. Oh, el villano monta una bestia voladora, así que por lo tanto es gracioso decir Hey, Khaleesi! oh, los héroes son una familia, por lo tanto es gracioso decir I've seen all of the Fast and the Furious movies. It's all about Family! oh, Marvel existe, por lo tanto es gracioso decir Code Society? That's stupid. The Avengers Society. I like that for some reason. Estos chistes son la versión 1.0, podrían y probablemente han aparecido en esta misma forma en otras películas, no hay nada más hecho con ellos. Te esperas esta referencia superficial a Rápido y Furioso de una sección de comentarios de YouTube, no del guionista real de Rápido y Furioso al que le pagan millones por escribir. Aunque Marvel tampoco es siempre el mejor en esto. Han demostrado que al menos entienden la diferencia entre escribir un chiste y usar un chiste tal cual. I should say no Sherlock. Oh my God. Everybody really wants that joke. Why didn't you reference? It's a meta joke that requires you to be a fan of other movies. It's also a very obvious joke. Lo mismo con la historia y sus giros, como con la diosa acercándose a Freddy para llegar a Shazam. En primer lugar, no parece muy natural en el momento. Es bastante extraño ver a una chica popular enamorarse como por arte de magia de alguien a quien acaba de conocer. Y encima darse cuenta de que en realidad es una diosa de 6000 años que ha desarrollado sentimientos reales por un chico humano después de un par de escenas. I didn't know. I never meant for you to get hurt. Y en segundo lugar, el giro en sí es bastante superficial. Oh, Freddy le dice a Billy que tiene una nueva novia llamada Anne, y entonces Billy se da cuenta de que hay una tercera diosa llamada Anne. Thea. Es como, vamos, ¿escribió esto una niña de 8 años? ¿Por qué iba a usar un nombre así? Y bueno, pero la forma en que se presenta parece como si hubiera sido escrita por alguien que acaba de ver su primera película de Shyamalan y se fue con la primera idea que le inspiró, lo que realmente no impresiona al público que ha visto más de 4 películas en total. Por ejemplo, puede que haya sido genial cuando el Guasón se hizo encarcelar para manipular a la policía y a Batman para llevar a cabo su plan. Pero después de haber visto la plantilla utilizada de esta manera tantas veces, ya no parece tan genial. She wanted to get caught. Lo mismo ocurre con aspectos como la exposición. Hay mucha información que explicar. ¿Cómo se hace? ¿Tendremos formas más entretenidas de hacerlo? Como un héroe mal de la cabeza que recorre los acontecimientos en el tiempo para obtener un contexto emocional. You wanna come see? No, solo nos sentamos en una habitación a hablar y hay un divertido bolígrafo mágico. Eso es suficiente para que el público no se aburra. Thanks, Steve. Until the rebellion, when En realidad no, necesitas hacer mucho más que eso. Lo mismo en el tercer acto. Se reduce a que la ciudad está atrapada en esta burbuja y tomada por las enredaderas, que ya lo arruinó la Liga de la Justicia. Así que realmente no entiendo por qué repetirlo. La liberación emocional se reduce a Billy llamando a su madre adoptiva mamá por primera vez. I love you, Mom. Aunque haya interactuado con ella quizá 2 veces antes en toda la película. Las soluciones a los retos se reducen en que los héroes mencionan que los unicornios pueden derrotar a otros monstruos y que les gusta el néctar, y luego en la siguiente escena los héroes encuentran por casualidad un unicornio y lo doman con algo que parece menos habilidad para la escritura y más colocación de producto con cero organicidad y esfuerzo. We're gonna need more Skittles. it's the closest to ambrosia we have. Lo siento, debo pausar el vídeo para contarles sobre el nuevo libro de Filmento, con todas las lecciones de cine de sus videos. Es como el néctar de los dioses. Quiero decir, ¿qué pasó? ¿Se les acabó el tiempo a los guionistas? ¿Se vieron obligados a usar la primera idea que alguien soltó? Sí, basta con que un personaje diga que los unicornios existen e inmediatamente los encuentran y los domestican, y luego intimidan a los monstruos con ellos, con eso basta. Creo que le estoy echando más leña al fuego. La cuestión es que sean cuales sean las ideas y los elementos que elijas para tus escenas, la elección no puede ser la primera versión. Tienes que profundizar orgánicamente en esas ideas y elementos en el contexto especial que posees. El momento de la pluma mágica escribiendo todo lo que dicen los héroes puede ser divertido. Violence is not the answer. Oh, good first sentence.
thanks, Darla. Pero en realidad no sobrevive. ¿Por qué no se darían cuenta los héroes si ya saben que la pluma escribe todo lo que dicen? Aquí hay una buena idea, pero aún no está lista. Anyone else want a Gatorade? What is this Gatorade? Is it a weapon? Contrastando, uno de los mejores momentos de la primera película es cuando el villano está hablando demasiado y luego resulta que... Wait, what? Es una idea familiar y divertida, pero lo más importante es que la ejecución es muy distinta, fresca y orgánica. Por eso destaca, eso es lo que hay que buscar con todo, en lugar de conformarse con la primera versión de la plantilla que se te ocurra. Porque lo que se te ocurre suele ser inicialmente una versión reciclada de aquello que te inspiró. Así que esta es la idea, pero ¿cuál es la versión específica de tu película? El tercer problema principal es que no se aprovecha el carácter único de la propiedad y, por tanto, se pierde. La esencia de Shazam es que un niño o varios adquieren la capacidad de convertirse en superhéroes de aspecto adulto. Eso fue lo que vendió la primera película. Los héroes estaban probando sus poderes y comprando bebidas en la tienda y luchando con la escuela y el sistema de acogida, y en general se estaban metiendo en travesuras de niños. Mientras que aquí gran parte de esa esencia se ha ido. No importa realmente que los superhéroes sean jóvenes, la escuela no es relevante, casi nunca estamos en la escuela y cuando estamos es solo cuando la narrativa lo exige. Las tareas no son relevantes, se habla de trabajos escolares y de la universidad, pero todo eso es más que polvo de hadas, no es algo real más allá de un par de menciones verbales. I have to work. Ser huérfano no es relevante, aquí se da prácticamente por sentado, sin ningún obstáculo o reto real, aparte de que un personaje le diga una vez a Billy que va a cumplir 18 años y que eso es un problema. And the state no longer sends checks. Victor and Rosa can barely pay rent. El tema de la identidad secreta no es relevante. En realidad no tenemos que ocultar o luchar con el hecho de que nos convertimos en superhéroes adultos más extraños. Esa información se trata de forma bastante laxa. Quiero decir, uno de los niños ni siquiera cambia de apariencia cuando se convierte en héroe. Así que entonces, ¿qué sentido tiene? Y cómo nadie que esté viendo las noticias se da cuenta. Es como si el hecho de que los héroes sean jóvenes se hubiera convertido en una idea de último momento, lo que arruina un poco la esencia de la película y la convierte en otra superproducción de superhéroes. Y para que quede claro, esto es una secuela, así que la evolución no solo es sabia, sino también obligatoria. Las cosas tienen que ser diferentes de la última vez para que no sea lo mismo. Lo que esta secuela quiere hacer en muchos aspectos va en contra de lo que es la propiedad. El tema principal es el crecimiento y sus efectos negativos. Billy intenta desesperadamente aferrarse a su nueva familia para no perderla como perdió a la suya. Es un mensaje muy apropiado para explorar, pero el problema es que es extremadamente retorcido. No encaja en los fundamentos de Shazam. Si Billy se está convirtiendo en adulto, es un poco extraño ver a su versión superheroica actuar como si tuviera 12 años. Si Billy es el que se está convirtiendo en adulto, At some point, Billy, everyone on Earth, we have to get a job, or... Es un poco extraño que la película insinúe que todos los demás niños están demasiado ocupados para él, a pesar de que muchos de ellos aún son niños y que, por la propia lógica de la historia, Billy debería ser el que se está volviendo alguien cada vez más ocupado. De nuevo, si la película realmente se dedicara a esto de crecer, genial, pero si se limita a decir en voz alta que sí, los niños ahora tienen todas estas cosas que hacer y sí, Billy tiene que conseguir un trabajo, su familia adoptiva perderá su casa, sin hacer nada de eso en realidad, no. Es como tener una pared amarilla y pintarla de azul. Es tan diferente que ya no encaja en la casa. Es como una película de Spider-Man en la que no se intervenga la vida personal de Peter Parker. Sería algo nuevo, pero también tan alejado de lo que es Spider-Man que se perdería su esencia. Por ejemplo, si reorganiza la trama para que la novia de Freddy sea lo que lo aleje de Billy, eso podría funcionar. Esa sería otra versión de Billy lidiando con su madre dejándolo en la primera película, y sería real en lugar de solo hablar. Una vez más, no puedo insistir lo suficiente en lo importante que es la evolución, ya que con ella justificas la existencia de toda tu secuela, pero a lo que quiero llegar es que sea cual sea el núcleo de tu película, la versión evolucionada tiene que permanecer y seguir utilizándose. No puedes convertir a Pikachu en un Pokémon de agua, ya no sería Pikachu. Si haces una película sobre superhéroes jóvenes y no profundizas en temas juveniles como la escuela y la universidad y cómo conseguir tu primer trabajo mientras intentas tener tiempo para ser un superhéroe, se perderá la esencia. Ya no eres Shazam haciendo cosas de Shazam, sino una versión paródica de Superman
algo que ninguna comedia infantil ocasional puede remediar. O esta película debería ser sobre niños, o debería ser sobre un niño que crece y se vuelve alguien demasiado ocupado para estar con los otros niños porque cree que tiene que asumir responsabilidades de adulto, hasta que al final aprende que la familia está más allá de la edad o algo así. Lo que no puedes hacer es tomar una forma cuadrada y convertirla verbalmente en el número 7. Simplemente perderás lo que tenías. Así es como tu película se vuelve genérica. Así es como tu película se convierte en otra película que casualmente lleva el nombre Shazam. Hello, Fomento. What's up, my brother? I just wanted to call and say thank you for agreeing to make that negative video on Shazam 2. The money is now on your bank account. Peace out, brother.